equipo presentará el tema propiedad, planta y equipo y está conformado por Andrés Ramírez, Joana Olachea, Guadalupe García, Iván Gurrola y Cintia Gamis. En este proyecto hablaremos sobre la NIF T6, que es propiedad, planta y equipo, los principales aspectos relacionados, como lo son el reconocimiento contable de su costo de adquisición, su valor neto en los libros y los cargos de depreciación de pérdidas por deterioro. En esta NIF se divide por las normas de revelación, valuación y presentación, las cuales comprenden las normas generales y específicas referentes a las propiedades, planta y equipo, como lo son los elementos del costo inicial, las modificaciones, el tratamiento contable de los principales rubros, el intercambio de activos y otras consideraciones en la adquisición, así como las normas generales de las bajas, depreciación y el deterioro de los bienes. El objetivo de esta NIF es establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación relativas a las propiedades, planta y equipo, así como un activo fijo, la forma en que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dichas inversiones. Esta NIF está al alcance de todas aquellas entidades que tengan sus estados y emitan sus estados financieros de acuerdo a la NIF ATRE. El propiedad, planta y equipo son los bienes y activos tangibles que una empresa posee para uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Sirve para la producción de artículos, para el uso propio o para la venta. También sirve para la prestación de servicios, para la clientela o el público en general. La propiedad, planta y equipo son bienes tangibles que tienen por objeto el uso de los mismos en beneficio de la entidad, la producción de artículos para su venta o el uso de la propia entidad, la prestación de servicios por la entidad a su clientela o al público en general. Tiene características que son no depreciables y los depreciables. Los no depreciables habla que los activos tienen una vida ilimitada, a los que la fecha de prestación en el balance general se encuentra todavía en la etapa de construcción o montaje, por ejemplo, los terrenos, la maquinaria y equipo de montaje, la propiedad y equipo en tránsito. Los depreciables son todos aquellos que por el deterioro causado por el paso del tiempo o por el uso que se le ha dado, pierden valor. Por ejemplo, las construcciones, las edificaciones, los equipos de cómputo y de transporte. Las principales cuentas que usamos en este rubro son los terrenos, los edificios, también la propiedad, la planta y equipo, la maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, el equipo de cómputo, las herramientas, los moldes, los troqueles y el anticipo a proveedores. La determinación del costo es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, la mano de obra, los gastos indirectos y también los gastos indirectos de fabricación cargados en su proceso como materia. Las características son de que para producir un bien se necesita un gasto y para generar el gasto genera también un costo. Y también que los costos entre más bajos mejor. Y también que se pueden eliminar gastos innecesarios. La determinación del costo permite conocer cuál es el costo unitario de un artículo y en lo que cuesta para producirlo. También habla de cuál es el precio en que debemos vender un objeto. También cuáles son los costos totales en que incurre la empresa. En cómo controlar los costos. En qué volumen se necesitan las ventas para obtener la utilidad deseada. También en que se pueden disminuir los costos sin afectar la calidad del artículo que se produce. También habla sobre el nivel de ventas necesario para que la empresa no tenga ni ganancia ni pérdida, pero que también esté en un punto de equilibrio. Los métodos de depreciación. El término de depreciación se refiere a la disminución periódica del valor del bien material o inmaterial. En la depreciación puede derivarse en tres principales razones: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez del artículo.
Hay 4 métodos. El primer método es el método de depreciación de la línea recta. Este método consiste en depreciar el objeto según la función del tiempo y no la utilización del activo. Este resulta simple cuando pasa el tiempo y se va depreciando conforme pasan los años. Es muy común utilizado y la fórmula para este método es el valor del activo menos el valor del desecho entre la vida útil. Las unidades de producción. Este método es considerado en función de depreciación de la utilización de la actividad. Esta no depende del tiempo. Por lo tanto, la vida útil del activo no basará en función del rendimiento. Se basará en función del rendimiento del activo y también del número de utilidades que produzca, las horas que trabaja y el rendimiento considerando las horas y el trabajo. El otro método son los saldos decrecientes. El costo de depreciación para cualquier año se determina multiplicando el porcentaje uniforme por la tasa del valor de los libros. También el costo de depreciación es mayor en el año es mayor en el primer año y disminuye con el paso del tiempo. La suma de los dígitos es otro método también utilizado. Este método se trabaja cada año y se rebaja el costo de desecho, por lo que resulta que no será equitativo a largo tiempo o de las unidades producidas, sino que irá disminuyendo progresivamente. La suma de los dígitos anuales es súper fácil porque solo ocupamos sumar el tiempo, que son los años. El ejemplo que presentamos a continuación habla sobre los años y habla que es 1 año, 2 años, 3 años y se van sumando y nos da la cantidad de 15. Las normas de evaluación aplicadas a propiedad planta de equipo. Un componente que cumpla con la definición de propiedad planta de equipo debe reconocerse inicial y posteriormente como activo. Tiene 3 condiciones. Tiene beneficios económicos futuros. Es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluirán hacia la entidad. El 2, que debe evaluar todos los costos de un componente y cumplir con el postulado de evaluación. Es decir, el costo de adquisición del componente puede evaluarse confiablemente para cumplir con el postulado de evaluación. El reconocimiento de la norma. Un componente que cumple con las condiciones para ser reconocido como un activo debe evaluarse en su reconocimiento inicial a su costo de adquisición. Los elementos del costo de adquisición cumplen con 3 componentes. El precio de adquisición, los costos directamente atribuibles y la estimación inicial de costos. El precio de adquisición. Este incluye derechos, impuestos y gastos de importación e impuestos indirectos no recuperables, así como honorarios profesionales, seguros y almacenaje, y demás costos y gastos que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja de su precio. Los costos directamente atribuibles, necesarios para la ubicación del componente en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. Y el último, estimación inicial de los costos. Este se relaciona con la obligación asociada con el retiro cuando del componente que exista la obligación por parte de la entidad al adquirir el componente o como consecuencia de haber utilizado dicho componente durante un determinado periodo. Los costos que no deben formar parte del costo de adquisición. El costo de apertura de una nueva instalación productiva. Costos de introducción de un nuevo producto o servicio. Costos de apertura del negocio de una nueva localización o dirigidos a un nuevo segmento de clientela. El costo de administración y otros costos indirectos generales. La reparación y el mantenimiento público, inspecciones y mantenimientos mayores, reconstrucciones y adaptaciones sanitarias. Las normas aplicables a la depreciación. 1 es la depreciación por componente. Cada componente que tiene un costo de adquisición importante con relación al costo de adquisición total de una partida de propiedad, planta y equipo, y que usualmente tiene una vida útil claramente distinta al del resto de las partes que integran dicha partida. El 2, que es el monto depreciable. El monto depreciable de un componente debe asignar a resultados sistemáticos a lo largo de su vida útil. El 3, que es el periodo de depreciación. La depreciación de un componente debe calcularse sobre las bases y métodos consistentes a partir de la fecha en la que se dispone para su uso. Esto es, cuando se encuentra en la ubicación y las condiciones necesarias
para operar de la forma prevista para la administración. El 4. Método de depreciación. El método de depreciación utilizado debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros de un componente. Es decir, el método de depreciación aplicado a un componente para realizar como mínimo cada periodo anual o ciclo normal de operaciones que la entidad marca. Los principales rubros que se utilizan en esta norma son los terrenos, edificios, maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de cómputo, herramientas y otros equipos de operación, anticipo a proveedores. La pérdida por deterioro. Las normas aplicables al deterioro se puede hacer con dos partes, en general y en compensación por deterioro. La general es que para determinar si un componente está deteriorado, la entidad debe aplicar los criterios señalados en el boletín C15, donde explica cómo debe de proceder la entidad para la revisión del valor neto libre de sus activos y cómo se debe determinar el monto recuperable de un activo cuando debe reconocer o en su conservatir una pérdida por deterioro. Y la compensación por deterioro. La compensación procedente de terceros relativas a componentes que fueran deteriorados a su valor perdidos o abandonados deben incluir como un ingreso al resultado de su periodo, cuando tales compensaciones sean exigibles. Las bajas. El valor neto en libro de un componente debe de darse de baja, 1 por su disposición y 2 cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o su disposición. Bueno, para entender propiedad, planta y equipo debemos de considerar una serie de conceptos que son importantes para entender propiedad, planta y equipo, vaya la redundancia. En este caso, el primer concepto que tenemos es el adquirido, que es el negocio sobre el cual se adquiere o se obtiene el control en una adquisición de un negocio. Puede ser que hayamos comprado algo, en este caso pues lo adquirimos. En otro concepto tenemos adquisición, que pues incluye la compra de algún activo. Puede ser pues equipo de cómputo, ya lo mencionaba en cierta parte, que es la compra de algún producto. Arrendamiento, pues es un contrato que se hace por el arrendamiento o la renta de algún local o edificio. Tenemos baja, que en este caso, en este término, se refiere a dar que la vida útil de algún producto que tenemos o de algún activo, mejor dicho, pues ya no está en funcionamiento y pues debemos de darlo de baja dentro de nuestros activos. Pues si tiene vida útil, pues aún puede seguir funcionando, pero pues ya no es lo mismo como cuando lo compramos. Componente, pues son en propiedades, planta y equipo, pues es parte de un sistema que cumple con las características cualitativas que tiene una importancia. Bueno, por otro lado también tenemos otros conceptos, por ejemplo la contraprestación, que es el monto pagado para adquirir un activo o un negocio. En este caso, si compramos un equipo de transporte, tiene un valor. Entonces, en este caso yo tengo que entregarle el dinero a la persona y pues obviamente yo tengo que recibir mi equipo de transporte. Por otro lado tenemos un contrato, que es un contrato es un acuerdo oral o escrito entre dos o más partes que se crea o modifica o extingue derechos y obligaciones. Costo de adquisición. Bueno, el costo de adquisición es el valor por el que nosotros adquirimos algún activo, sea en efectivo o equivalente a efectivo. Depreciación. En este caso, depreciación es la distribución sistemática y razonable por el cual algún activo se va devaluando. Bueno, por otro lado también tenemos otros conceptos que también son importantes. Por ejemplo, el deterioro, que es la condición existente, en este caso de algún activo
que pues con el paso del tiempo va perdiendo su vida útil. Propiedad, planta y equipo. Pues son una serie de activos tangibles que nosotros adquirimos y que están en estado físico pues dentro de la empresa. Valor razonable. Pues el valor razonable es el precio pues de salida que tiene un activo que nosotros queramos vender a otro o a un negocio pues que todavía funciona. Puede ser en este caso un ejemplo para que se entienda mejor, es que un equipo de cómputo que aún tenemos dentro de la empresa ya está depreciado por completo, pero eso no quiere decir que haya perdido su valor por completo, sino que todavía tiene la capacidad para funcionar pues en otra empresa. El valor residual. El valor residual es lo que queda o el valor que tiene ese producto para venderse, se podría decir, a otra empresa. Es el valor que todavía queda o el valor que concentra ese activo. La vida útil, pues la vida útil básicamente es la capacidad que tiene, en este caso, un activo para funcionar, del cual se espera que, pues, por ejemplo, un activo tenga un periodo, una vida útil de 1 año, que en ese periodo pues va a hacer que funcione correctamente pues para el funcionamiento de la empresa, de la redundancia. Para la presentación de propiedad, planta y equipo es necesario clasificarlo dentro del activo no circulante o de igual manera en las notas en el estado de posición financiera de la empresa o balance general, debido a que este tipo de activo no está en constante movimiento o de igual manera que efectivo equivalente a efectivo. Como ejemplo, por ejemplo, bancos, tenemos diferentes transacciones que es el ingreso o el egreso de dinero igualmente de la empresa, sea por el concepto de venta o concepto de igual manera de compra o adquisición de algún producto para el funcionamiento de la empresa. Dentro de las notas en los estados financieros pues debe colocarse o hacer un cierto desglose de qué activos, en este caso en propiedad, planta y equipo, tenemos. Como por ejemplo pueden ser terrenos, equipo de transporte, equipo de cómputo, etc. Tenemos por otro lado que debe clasificarse en no sujetos a depreciación, que yo creo que es uno de los conceptos que abarcamos dentro de las definiciones anteriores. Por ejemplo, los terrenos no están sujetos a depreciación debido a que son un activo que va adquiriendo valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, si se coloca infraestructura, ya sea carreteras o servicios, sea cualquiera, electricidad o agua, eso hace que aumente su valor. Por lo tanto, eso no quiere decir que se deprecie, sino que aumenta más su valor a lo que tenía anteriormente. Tenemos otros que sí pueden tener una depreciación debido a que por el deterioro del inmueble o algunos daños que igualmente puedan causarle. En este caso, por ejemplo, podemos tener edificios. Edificios sí puede llegar a depreciarse porque el edificio en sí, pues cuando se construye, pues está digamos, en un buen correcto funcionamiento, mientras que con el paso del tiempo obviamente va teniendo una serie de daños por el mismo uso que se le da. Otro ejemplo de igual manera que puede ser es maquinaria. La maquinaria, cuando se adquiere, pues es un producto nuevo que no ha sido usado y que con el paso de que lo vas usando obviamente se va desgastando y no es pues el mismo funcionamiento al que tenía al principio que al que va a tener pues hasta el final que lo termines de utilizar. Que en este caso, por ejemplo, si compramos un equipo de transporte, puede ser
pues comenzamos a utilizarlo, no sé, para administración, va a llegar un momento en el que a lo mejor puede ser que se deprecie por completo, pero aún puede seguir funcionando. Eso no quiere decir que lo vamos a dejar de utilizar, sino al contrario, por ejemplo, puede, pues todavía puede servirnos para el funcionamiento de la empresa. Tenemos por otro lado que la presentación en los estados financieros puede ser atendiendo a las características cualitativas de la importancia relativa que se debe considerar de igualmente. Los componentes abandonados. Bueno, en esta parte puede ser que lo que les comentaba es que puede ser que un producto, bueno, que un activo haya sido devaluado por completo, pero aún así ya no se utilice. Y obviamente eso lo tenemos que dar de baja dentro de nuestros estados financieros, o de igual manera, como lo mencionaba, dentro de los objetivos es que se debe colocar los cambios que sucedan dentro de los mismos. Por ejemplo, si vamos a dar de baja un activo, sea un equipo de cómputo que ya sabemos que no va a funcionar, pues ya no debemos de tenerlo ahí, porque de igual manera sería inútil colocarlo ahí. Bueno, otra cosa que tenemos es que no es necesario presentar por separado los componentes temporalmente obsisos, que en este caso, por ejemplo, podemos tener un edificio en construcción que pues no lo estamos utilizando en sí, sino que está ahí, pero yo creo que va a llegar un momento en el que ya esté finalizado y lo podemos construir. Es necesario también presentar componentes totalmente depreciados. Por ejemplo, si hayamos tenido un equipo de cómputo en un periodo de tiempo, pues lo utilizamos, pero aún ese tipo de productos puede ser que aún los sigamos utilizando dentro de la compañía. Puede ser una computadora que haya sido en una oficina, bueno, este equipo de cómputo pues obviamente aún sigue funcionando. Eso no quiere decir que lo vayamos a tirar o algo por el estilo. Yo les voy a hablar de las normas de revelación del anexo 6. En los estados financieros debe revelarse con respecto a cada uno de los rubros de propiedad, planta y equipo la siguiente información. A. Las bases de reconocimiento inicialmente utilizadas para determinar el costo de adquisición. B. Los métodos de depreciación utilizados. C. La vida útil y las tasas de depreciación utilizadas. D. El costo de adquisición, la depreciación y deterioros acumulados tanto al principio como al final del periodo. Entendemos por costo de adquisición el monto pagado en efectivo o su equivalente para adquirir el bien o producto. Depreciación. La depreciación es la disminución en el valor. Deterioro. Es el empeoramiento del bien o producto, es decir, que este ya no se encuentra en las mismas condiciones en las que se adquirió. La vida útil de un bien o producto es el tiempo que este nos va a servir para realizar alguna actividad. En notas a los estados financieros también debe revelarse a. La existencia de los montos correspondientes a la titularidad. B. Cuando existen planes aprobados de construcción. C. Montos de los compromisos asumidos al cierre del periodo. Y D. Monto de compensaciones recibidas de terceros en caso de que éstas existan. Les voy a dar un pequeño ejemplo de la depreciación. La fórmula de la depreciación es el valor de adquisición menos el valor residual entre los años de vida útil. Nosotros adquirimos un equipo de transporte por 440,000 pesos. Su valor de adquisición son los 440,000 pesos, su valor residual son 40,000 y sus años de vida útil son 5. Para sustituir en la fórmula vamos a agarrar los 440,000, le vamos a restar los 40,000 y lo vamos a dividir entre los 5 años de vida útil. Eso nos arroja un resultado de 80,000. 80,000 va a ser la depreciación anual que va a tener mi equipo de transporte. A continuación presentaremos unos ejercicios con los cuales pondremos en práctica los conocimientos adquiridos.
A continuación se presentan los asientos de apertura con los cuales inicia la empresa verano. Como asiento número 1 tenemos que se adquiere terreno por 200,000. Se pagó el 50% en efectivo y el resto se quedó a deber. Como asiento número 2 se compró una computadora por 1,000,000 de pesos más IVA. Se pagó vía transferencia electrónica. Como asiento número 3 tenemos que se compra equipo de oficina por 116,000 más IVA. La cantidad se pagó vía transferencia electrónica y 30% se quedó a deber. Como asiento número 4 se compró un edificio por 500,000 y se pagó en vía transferencia. Como asiento número 5 tenemos que se compran 600 unidades de ventiladores rojos a 205 cada uno, más IVA, pagamos de contado vía transferencia. En el asiento número 6 dice que se vendieron 400 unidades de ventiladores rojos a 300 pesos cada uno más IVA. Se pagó de contado realizando una transferencia bancaria a nuestro favor. Como asiento número 7 tenemos que se deprecie el equipo de cómputo de 500,000 y se planea que tenga una vida útil de 3 años y un valor de desecho de 12,000. Tenemos una fórmula para sacar la depreciación, que es el valor del activo menos el valor del desecho entre los años, que nos da un total de 162,667,67. Eso significa que esta cantidad se la restaremos al valor de la computadora anualmente. El registro contable se carga los gastos de venta por los 162,666,67 y se abona la depreciación acumulada de equipo de reparto, que son 162,667,67. La cantidad la presentaremos en el balance general de la siguiente manera. Se presenta como un activo no circulante, restándole los 500,000 menos los 162,667,67 y la cantidad que nos da son 337,333,33. De esta forma se va a presentar los ajustes. Con los saldos de la balanza de comprobación se realizaron los ajustes para poder determinar la depreciación y presentarla en el balance general. Se empieza saldando costo de venta con un abono. La cantidad de costo de venta se carga en ventas y se realiza una resta y nuestro saldo es acreedor y saldamos la cuenta con un cargo. Abrimos la cuenta de pérdidas y ganancias en la que abonamos la cantidad con la que saldamos ventas. De igual forma saldamos gasto de venta con un abono. Dicha cantidad la cargamos en pérdidas y ganancias, realizamos una resta y nos da un saldo deudor, saldamos la cuenta con un abono. Esta cantidad la pasamos a capital del resultado del ejercicio con un cargo que nos da resultado como pérdida del ejercicio y se va directo al balance, afectando capital contable. Quedando así de esta forma el balance general, teniendo como en equipo de cómputo los 500,000 y ahí mismo se muestra la resta de la depreciación y el dicho total. También el capital social con los ajustes del estado de resultados y teniendo el total del capital y el total del pasivo. Quedando así de esta forma nuestro balance general cuadrado y bien realizado.